capítulo 4, dice la palabra de Dios, hermanos. Ahí en el versículo 11, miren lo que dice ahí, hermanos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La palabra perfeccionar nos habla de madurar, de ya no ser niños. ¿Cómo está tu iglesia? ¿Sigue siendo una iglesia de niños? ¿Con cualquier cosa se molestan? ¿Con cualquier cosa dejan de ir a la iglesia? ¿Dejan de apoyar? En nuestra iglesia, hermanos, hemos visto gente, hermanos, que a veces les molesta las enseñanzas. Y, hermanos, regularmente siempre la Biblia nos va a causar a veces, hablando humanamente, hermanos, males, porque hay ciertas cosas que no podemos cambiar, que no queremos cambiar. ¿Por qué? Porque la Biblia nos da y nos dice qué cosas tenemos que dejar de hacer, pero nosotros, porque no somos saludables en las cosas de Dios, no queremos cambiarnos. No queremos cambiar áreas en nuestras vidas. Ahí en los versículos 12 al 14 nos dice, a fin de perfeccionar, madurar, hermanos, que crezcan a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hay cientos de versículos, hermanos, que nos exhortan a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Un hijo de Dios permitirá que la palabra de Dios transforme su vida. ¿Cómo, hermanos? Amando a la palabra de Dios, obedeciendo a la palabra de Dios. Querido hermano, estás teniendo una iglesia saludable. Estás creciendo. Tú como creyente, tú como cristiano, tú como hijo de Dios. ¿Qué está pasando en tu vida, hermanos? En primer lugar, hermanos, ¿cómo podemos tener una iglesia saludable? Primeramente, hermanos, persevera en la enseñanza. Persevera en la enseñanza, pero no solamente seas un oidor, sino un hacedor. Trabaja, hermano. Involúcrate en tu misma iglesia. Sé tu ejemplo a otros. Si tú ves a un decaído, a alguien que está cayendo espiritualmente, hermano, tú anímale. Tú sé más saludable que él. Enséñale que son situaciones que van a suceder. Enséñale que eso es algo normal. Que a veces va a haber situaciones que no vamos a lograr entender, pero hermano, tú como un cristiano maduro, enséñale. ¿Cuál era la característica de esa iglesia? Era una iglesia que perseveraba en la comunión. En el versículo 42 nos dice, y perseveraban en la comunión unos con otros. Otra característica que vemos en esta iglesia saludable es que estaban unidos. Como hoy en día, hermano Hugo, hoy en día, cómo estamos las iglesias desunidas. Si no eres de mi rango, si no eres de mi área, si no eres de mi misma línea, yo no te apoyo. Antes de venirnos acá, hermanos, yo visité algunas iglesias en el estado de Jalisco. Y desafortunadamente, hermanos, muchas de esas iglesias no quisieron apoyarme. ¿Por qué? Porque no era de su línea. La Biblia dice que ellos se apoyaban unos a otros. No voy a decir qué iglesias eran, simplemente, hermanos, fue en el estado de Jalisco, donde a veces creemos, hermanos, que en nuestro estado natal, donde hemos nacido, no vamos a recibir más apoyo. Pero desafortunadamente, hermano, eso es en todos lugares. Si no vienes de mi línea, de quién eres, de dónde vienes, hermano, llegamos a escuchar pastores que decían, ¿vienes de Ramos? No te apoyo. Si vienes de fulano de tal, sí te apoyo. ¿Por qué, hermanos? Porque creemos que hay una batalla entre nosotros. Queridos hermanos, si todas las iglesias fuéramos iglesias unidas, el misionero actualmente no estuviera batallando. No estuviéramos batallando, hermanos, como hoy en día. Tuviéramos lo necesario, pudiéramos estar más tiempo en el país sin estar viajando cada 3 años, en nuestro caso, a nuestro país. Para seguir buscando sostenimiento, ayuda, apoyo, para seguir en el país donde Dios nos ha llamado. Hermano, no son vacaciones las que uno toma. Estamos trabajando en la obra, estamos involucrados. Por eso a veces tenemos que darles pruebas de que estamos haciendo el trabajo.
Por eso a veces tenemos que estar bajando fotos constantemente para que tú veas que estamos trabajando, que estamos unidos. Esta iglesia, ellos perseveraban en la comunión, se apoyaban unos a otros, se exhortaban unos a otros, se animaban unos a otros, oraban unos a otros. Hermano, hoy hay creyentes que se aíslan de la congregación, argumentan con expresiones como: al fin yo leo la Biblia, oro al Señor y me bendice. Otros dicen: yo me quedo en casa, al cabo hay muchos predicadores en los medios de comunicación, así que puedo oír el mensaje por la radio o verlo por la televisión. Ahora bien, hermano, no hay nada de malo en que escuchemos a través de esos medios, y hablando de medios correctos, no te vayas a meter a enlace, de medios correctos, pero el problema está de que se piensa que es la única forma de ser alimentados espiritualmente. Todos los medios que hemos referido nos ayudan, pero el sabio Salomón nos dice en Eclesiastés 4, de 9 al 12, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Hay una tradición judía que dice que cuando Jacob estaba por morir, es una tradición judía, hermano, no es algo bíblico, no es algo que la Biblia enseña. Cuando Jacob estaba por morir, llamó a sus 12 hijos y les dijo: cada uno de ustedes traigan 2 varas, porque los voy a bendecir, los voy a heredar. Así que cada uno de ellos le entregó una vara. Él las tomó por una y las quebró. Luego le dieron las otras 12 varas juntas, y al tratar de quebrarlas no pudo. Y les dijo: esto es para enseñarles, y cuando ustedes estén separados, cualquiera los dominará, pero unidos nadie podrá vencerlos. Hermano, así mismo debería ser la iglesia. Si todas las iglesias nos uniéramos y estuviéramos haciendo la obra de Dios, avanzando, siendo iglesias saludables, siendo iglesias que nos metemos, amamos la obra misionera, amamos a los pastores, amamos el sacrificio que se hace, hermanos, no estuviéramos batallando. Qué tristeza da, hermanos, que hoy en día cuánta gente no quedó en apoyarnos y hasta hoy no ha llegado el sostenimiento. Hermano, no me estoy quejando, Dios es bueno, Dios nos da, pero pudiéramos estar más estables en este país. Y no solamente aquí en Panamá, hermano, estoy hablando de otros países más, misioneros en otros lugares, misioneros que tú mismo has escuchado predicar a través de este medio. Pero hermanos, Pablo, hermanos, ilustra que esta unidad es en la ilustración que da en los miembros, hermanos. Como cristianos debe haber unidad y compañerismo entre nosotros. Dios no nos ha llamado, a juzgar ni a criticar a nuestros hermanos en la fe. Dios nos exhorta a buscar la unidad y el compañerismo. Pablo ilustra esta unidad en la ilustración que da de los miembros del cuerpo, que todos somos necesarios. Hermano, todos somos necesarios. Todos. Yo estoy haciendo lo que muchos pastores no pueden hacer, el estar en otro país. Tú estás haciendo lo que yo no puedo hacer, el estar en tu lugar, ahí en ese lugar donde yo sé que Dios te usa más a ti que a mí. Yo no pudiera estar en Nuevo León, yo no pudiera estar en Jalisco, yo no pudiera estar en México, porque tal vez, hermano, Dios no me va a usar como me está usando acá. Pero gracias a Dios que hay pastores que están ahí en ese lugar. Yo no puedo estar en el lugar del hermano Hugo, reforzando la estaca en diferentes lugares, tratando de ayudar a otros pastores. Tal vez yo no tengo la misma, ese mismo deseo de él, hablando en el sentido de ser más carismático, trabajar más, pero ¿sabes qué, hermano? Tal vez él no puede hacer lo que yo estoy haciendo acá. Y hermano, todos somos un cuerpo y todos somos necesarios. Todos somos necesarios. Todos de alguna otra forma Dios nos usa, y Dios quiere, hermanos, que Él nos pone en cada lugar. Hermanos, era una iglesia que perseveraba en el culto. El versículo 46 nos dice: y perseveraban unánimes en el templo. Los cristianos del primer siglo perseveraban en la asistencia al templo. Hoy en día, hermano, la asistencia al templo se ha vuelto algo rutinario, mecánico. No hay esa pasión por ir a la casa de Dios con el propósito de adorarle. Ese debe ser nuestro principal objetivo, hermanos. El autor a los Hebreos
capítulo 10, versículo 25 nos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El autor dice que una mala costumbre en la que un cristiano puede caer es en la inasistencia al templo. Estos versículos nos enseñan que debemos de asistir, hermanos, a los servicios de la iglesia. Y no hablo, hermanos, solamente los domingos. También hablo de cada vez que tengamos una oportunidad de estar en la iglesia, metidos en la iglesia, ayudando, apoyando. Como creyentes debemos ser parte de la membresía de una iglesia y ser activos en sus servicios. En la iglesia podemos ser más eficientes en la obra de Dios, ya que podemos desarrollar, hermanos, nuestros dones, nuestros talentos. Nosotros tenemos un hermano que fue ciego hace un año. Las cataratas cegaron su vista completamente. Llegamos a su casa, tocamos su puerta y fue salvo, amado Ruperto. Y él empezó a asistir a nuestra iglesia. Él buscaba, hermanos, que algún día una iglesia bautista fuera a su hogar por años. Él estuvo esperando que algún día alguien fuera a su casa. Y, hermanos, se convirtió a Cristo, fue salvo. Él decía que él pertenecía a la iglesia bautista, una iglesia bautista en una zona que se llama Almirante, a 20-25 minutos de la ciudad donde estamos nosotros. Y con ayuda de nuestra iglesia y nosotros estuvimos yendo a las escuelas recogiendo dinero para poder apoyar, hermanos, $900 para cada ojo. $900 le cobraron por quitarle las cataratas. Y, hermanos, ahora él ya ve, gracias a Dios, ya tiene sus dos ojos. No ve al 100%, pero por lo menos un 80-85% está viendo. Y bueno, ya puede ver, por lo menos a nosotros, ya nos ve. Y él, hermanos, él tiene un don, él tiene el don de tocar la armónica. Hace unos meses atrás le regalamos, mi familia, una armónica. Y ahora él toca especiales en nuestra iglesia, hermanos, con la armónica. Hermanos, tenemos que saber, hermanos, que el estar unidos, hermanos, Dios nos necesita. Dios no necesita a nosotros para servirle. Dios puede usar a cualquier persona. Y nosotros necesitamos a Dios. Pero gracias al Señor, hermanos, que podemos decir, bueno, por lo menos puedo cantar, puedo darle la honra y la gloria a Dios con este instrumento que antes no sabía utilizarlo, no sabía hacerlo. Hermanos, todos perseveraban en el culto. En una iglesia que perseveraba, hermanos, en la oración. La iglesia del primer siglo sabía que no podían enfrentarse a la obra del ministerio en sus propias fuerzas. Siempre hablaban con Dios antes de hablar con los hombres. Siempre buscaban a Dios antes de salir al mundo. Y así, hermanos, podían enfrentar los problemas de la vida. En el libro de los Hechos encontramos varios versículos, hermanos, que nos muestran cómo la iglesia primitiva valoraba la oración. La iglesia primitiva era una iglesia saludable porque tenían una vida de comunión con el Señor. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Cierta ocasión le dijeron a Spurgeon, ¿por qué se mueve el poder de Dios en tu iglesia? ¿Cuál es el secreto? Spurgeon respondió, es que yo tengo una maquinaria que mantiene viva a mi iglesia. Él los llevó a su iglesia y cuando abrió la puerta de la iglesia había 300 personas de rodillas orando. Spurgeon le dijo, esa es la maquinaria que mantiene viva mi iglesia, la oración. Cada culto, Manuel tenía 300 hombres orando por el poder de Dios hacia su pastor. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu pastor? A veces nos avergüenza, hermanos. Pudiéramos decir, por lo menos una vez a la semana oro por mi pastor. Pero ¿sabes qué, hermano? Los pastores enfrentamos constantemente situaciones difíciles. Situaciones que no podemos nosotros mismos, hermanos, si tú no oras por nosotros. Hermanos, esta era una iglesia que perseveraba en el ganar almas. Oh, hermanos, algo que nos duele a veces hacer. ¿Cómo nos duele ganar almas, hermanos? ¿Cómo nos duele perder, que para nosotros es perder tiempo? Es que no nos abren. Es que no hay frutos. Es que, pastor, ¿cuántas veces no hemos tocado esa zona y nadie sale? Nosotros hemos tocado varias zonas en esta ciudad, hermanos, durante estos casi 3 años. Y déjame decirte algo, hermanos, a veces no sale nadie, pero al siguiente año sale 2 o 3 personas. Tenemos gente, hermanos, en nuestra iglesia que
llegamos a tocar las puertas de su casa y no salían. Y ahora hay gente, hermanos, que en esas casas que no salían, ahora están yendo a la iglesia.